Hola, muy buenas, bienvenidos a este vídeo. En esta ocasión vamos a cambiar las zapatas con el líquido de frenos. También haremos detailing en el paso de rueda. El detailing o detallado consiste en dejar la zona bonita y reluciente donde hemos trabajado. Pero antes de empezar con todo esto, vamos a ir con unos consejos de cómo saber que nuestras zapatas y líquido están en mal estado. Bien, aquí en el interior del vehículo vamos a ver con el freno de mano cómo saber si las zapatas tienen un desgaste o no. Es uno de los signos que podemos verlo. ¿Cómo? Pues de la siguiente manera. Si nosotros bajamos el freno de mano hasta abajo y para que lleguemos al tope de su tensión, por así decirlo, o sea, donde cuando ya hace fuerza como que ya no podemos subir más, a no ser que seamos unos cafres y tiramos como si hubiera un mañana. Pues si nosotros subimos poco a poco, uno, dos, tres, cuatro. Vemos que tiene 4 puntos. Esto indica que las zapatas pues están bien ajustadas, bien reguladas, porque lo ideal de un freno tensado es que tenga 4 puntos, no más. Si nosotros en nuestro coche subimos y tiene 7 u 8 clics que suenan cuando lo subimos sin apretar el botón, significa que está destensado. Eso tiende a ser porque las zapatas se han desgastado y al desgastarse las zapatas, pues tenemos que subir cada vez más el freno de mano para contrarrestar ese desgaste. Entonces, a no ser que lo tensemos, cada vez tendremos que tirar más hasta que llegue un momento que lo tengamos tan arriba que o tensamos o el coche no frenará. Pero eso es un indicativo de que podamos tener las zapatas desgastadas. Puede ser por otro motivo, porque esté destensado sin más y ya está. Pero en este caso es una posibilidad en la que se pueda dar si tenemos que subir tanto el freno de mano. Después, también está bien tener en cuenta que yo, por ejemplo, yo no tenía más de 4 puntos, pero mis zapatas no estaban bien. ¿Pero por qué? Porque las mías estaban cristalizadas. Entonces ahí, por mucho que tiremos, va a estar siempre en 4 puntos, pero las zapatas estaban mal porque estaban cristalizadas. Pero cuando ocurre ese problema, no podemos verlo con esta prueba. Y por último, recordar que cuando nosotros bajemos el freno de mano, nunca tenemos que subirlo así. ¿Por qué? Porque esto que está aquí adentro, que no se ve, que está tapado por esta funda, tenemos una especie de dientes, bueno, una especie no, son unos dientes, que hacen esta forma. Entonces, cuando nosotros tiramos y suena este clac, esos dientes pasa un trinquete a través de ellos y va haciendo clac, 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 clac. Y son los que nos van marcando los puntos. Si estamos cada vez que tiramos del freno de mano, aparcamos con él o al lo que es dejar el vehículo parado, tiramos de él así y estamos con el track, 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 sin apretar el botón, lo que estamos haciendo es desgastar esos dientes. ¿Qué va a pasar? Que va a llegar un momento en el que de tanto sufrir desgaste esos dientes, un día vamos a levantar el freno de mano de esa forma y no se va a quedar, se va a bajar para abajo, por lo que tendremos que cambiar el freno de mano. O sea que eso mejor no hacerlo, apretar el botón y subir. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa para explicar el por qué el líquido se pone en mal estado. De un primer vistazo podemos comprobar que el líquido está en mal estado cuando al abrir el tapón vemos que está de un color negruzco, oscuro, cuando el color original del líquido viene a ser un color transparente o al estilo del aceite, un color amarillento, pero siempre color, o sea, muy clarito y transparente. Si lo vemos oscuro o sobre todo negro, ese líquido va a estar mal. Pero una forma más técnica de comprobarlo es con este simple aparatito que se ve, que lo que nos va a medir va a ser la cantidad de agua que hay en el líquido. Esto se produce porque al frenar se sobrecalienta y al sobrecalentarse entra en ebullición el líquido y crea partículas de agua, y esas partículas de agua son las que este aparatito nos va a detectar. Lo que produce el agua es que el pedal se vuelva esponjoso, se nos vaya abajo y perdamos gran capacidad de frenada. Este líquido, o sea, este aparato, al meterlo en el bote, como vemos, tiene una serie de mediciones: 0%, 1, 2, 3 y 4.
Si está en 0% es que el líquido pues, estará nuevo, estará perfecto. Entre 1 y 2 pues, puede que tenga un tiempo, pero son porcentajes muy bajos. A partir ya del 3 o 4 o más, que estarían todas las bombillas en rojo, ya sería que tiene mucho porcentaje de agua en el líquido y habría que cambiarlo obligatoriamente porque habríamos perdido la total capacidad del líquido, produciendo que cuando podamos requerir de una frenada exigente, ya sea en circuito, ya sea lo que sea, el líquido se va a sobrecalentar muy rápidamente y vamos a perder totalmente la frenada en cuestión de pocas curvas. Como podemos ver al introducir el medidor, el líquido de frenos está totalmente desgastado. Las luces llegan al tope y se pierde en la gráfica cuál es el porcentaje que puede tener de agua en el líquido, por lo que está para cambiar. Y como podemos ver aquí, con el líquido ya cambiado, simplemente salta a la vista el color, que es muchísimo más claro, y al introducir el medidor nos da que hay un 0% de agua disuelta en el líquido, por lo que ya tendríamos el líquido en perfectas condiciones. En cuanto al líquido de frenos, quiero comentar que no escatimemos con el líquido. Es algo que se cambia transcurrido bastante tiempo y por situación personal yo no le daba mucha importancia al tema del líquido. Me fui a la típica tienda de recambios, compré un bote de líquido de frenos que no llegaba a 8 euros y tan contento me fui con mi líquido de frenos, se lo eché y casualmente se dio la circunstancia que entré a correr al circuito del Jarama y el resultado fue que cuando terminé de entrar, después de hacer la tanda y tal, pues literalmente me quedé sin frenos. El coche no frenaba nada. Se iba el pie al fondo y yo ya pues creyendo que había roto bomba o que se había pasado cualquier cosa, hasta que poco a poco fue cogiendo pedal y recuperando entre comillas un poco la frenada. Y tras dar vueltas de qué podía ser esto, me di cuenta que era por el líquido. Yo buscando, mirando, uno de los mejores líquidos que encontré fue el de Motul y este de ATE. Este en concreto es un líquido que es el que yo he echado, que no es caro, ronda por eBay los 30 euros, 20 y tantos. Y lo bueno de estos líquidos son de un corte más deportivo y tienen el punto de ebullición muy alto, en torno casi a 300 grados. Lo que hace que no generen agua de una forma tan sencilla como un líquido de 8 euros. Un líquido de 8 euros, a lo mejor en 5 frenadas fuertes el pedal ya se resiente y se empieza a venir abajo, y con este no notas absolutamente nada, el pedal sigue como nuevo. Y al paso del tiempo también lo aguantan muchísimo mejor porque están preparados para que aguanten mayor cantidad, como si dijésemos, de agua, que no se degraden tan rápidamente. Entonces para nada escatimar en el tema del líquido de frenos. Yo con concreto he echado este, pero vamos, cada uno puede echar el que quiera, pero que sea de calidad. Yo con este de ATE estoy muy contento. Vamos a comenzar con el desmontaje. Lo primero que hay que hacer es quitar el tornillo, en algunos casos de Estrella o de Allen, que tiene en donde van atornillados las ruedas. Justo debajo de esos tornillos habrá un pequeño orificio con un tornillo de Estrella de Allen para sacar el tambor que va atornillado al eje. Con eso lo soltaremos del rodamiento con el que gira solidario. En algunos casos encontramos que el buje hay que sacar sus tuercas para poder sacar el tambor. Depende de los modelos de tambor, puede ser de uno o de otro. Para sacar el tambor, un pequeño consejo: no tiene que estar el freno de mano puesto, ya que si no, no podremos sacar el tambor porque las zapatas se abren y nos impedirá sacarlo, ni por supuesto tampoco tener el freno pisado. Con ello girará libremente y simplemente tenemos que dar, si acaso, unos golpecitos por si tiene óxido y está un poco oxidado, y nos cueste sacarlos, pero tampoco muy fuerte, ya que simplemente que suelte un poco y con la propia holgura que nos vaya dando, al final cede y lo sacaremos sin muchos más problemas. Una vez quitado el tambor, podemos ver perfectamente el desgaste o daño que hayan sufrido nuestras zapatas. En mi caso el desgaste era prácticamente insignificante, el problema era lo cristalizadas que estaban. Como podemos ver en este vídeo, al darle la luz prácticamente brilla, refleja como si fuese un espejo. Incluso la pastilla, la zapata, se encuentra a la mitad, totalmente cuarteada, rajada,
hasta el punto de se puede haber partido y haber quedado los trozos por dentro dando vueltas y con el consiguiente problema de habernos quedado sin frenos. Seguido esto vamos a sacar, en mi caso, el buje para que sea más cómodo sacar las zapatas y no nos incordie nada de por medio. Así después también podemos limpiar todo muchísimo mejor. Para sacar el buje y sus rodamientos simplemente tenemos que quitar una tapita de metálica que hay con un destornillador y un pequeño martillito para sacar esa tapita, y una vez sacada la tapa con una llave según modelo, puede ser normalmente vendrá a ser una llave de 32. Sacamos la tuerca y nos saldrá lo que es el rodamiento, con muchísimo cuidado de donde lo dejamos, que sea una zona limpia, que no haya polvo, ya que si le entra polvo dentro nos podemos cargar el rodamiento y son bastante caros. Una vez que tenemos todo despejado, vamos a sacar los dos puntos que amarran las zapatas a lo que es la estructura. Con un alicate tenemos que apretar esos muelles, girarlo para sacar los pasadores, y tendremos que sacar el cable del freno de mano, que es el que se ve abajo enganchado con un cable con muelle. Una vez que tenemos extraído las zapatas, tenemos que prestar bastante atención al tema de los muelles, cómo los hemos desmontado. Lo ideal es, una vez que hemos sacado las zapatas, fijarnos en cómo están montadas en el lado contrario, porque simplemente montar lo mismo, y así, si hemos comprado un kit desmontado como es el mío, nos fijamos en el otro para volver a montar los muelles y tener todo controlado de cómo iban, ya que si lo desmontamos por completo después vamos a tener problemas de saber dónde iba cada muelle colocado y en qué posición. En este caso ahí va el trinquete del freno de mano, que nos marcará los puntos de desgaste, y su cable que irá enganchado a la palanquita que estamos viendo para cuando tiramos del freno de mano que tense las zapatas. Yo os recomiendo encarecidamente que os compréis el kit montado, porque cuesta muchísimo volverlo a poner. Comprarlo el kit montado, porque desmontado solo no lo vais a poder poner. Yo en mi caso también cambié el bombín, no hacía falta, pero para lo que valen lo compré en principio de una buena marca, y es tan fácil como quitar el tornillo que va por detrás y sale simplemente hacia adelante y poner el nuevo sin ningún tipo de problema. No tiene más complicación que esa, poner después otra vez la tubería y el tornillo, y ya estaba con un simple tornillo, un par de tornillos, y ya tendríamos desmontado todo lo que es el kit completo. Antes de comenzar con el montaje vamos a pasar por una parte que a mí personalmente me gusta bastante, que es el detailing. Vamos a realizar este proceso en la zona de los bajos, que es una zona que se suele tener bastante olvidada y suele necesitar bastante limpieza, y en el paso de rueda, que sobre todo es muy necesario los pasos de rueda, sobre todo en zonas donde pues nieva, ahí sale la carretera, etcétera, porque todo eso se va quedando en los pasos de rueda, con el consiguiente problema de que pues genera óxido y nos puede conllevar problemas bastante graves en la chapa. Entonces vamos a limpiar totalmente con agua a presión todos los bajos y pasos de rueda, y después vamos a proceder al detallado con productos concretos para plásticos, para rejuvenecerlos y volverles a su aspecto lo más original, incluso mejor que de origen. Como podemos ver, el paso de rueda ya limpio, pero los plásticos están con un color grisáceo, sin brillo, y el amortiguador igual. Vamos a utilizar en mi caso este producto. Hay infinidad de ellos. Yo me va bien, dura bastante tiempo y deja los plásticos con un color que me gusta mucho. Como podemos ver, ya con la aplicación del producto lo vemos totalmente en brillo, recuperado su color original y teniendo el paso de rueda totalmente limpio y reluciente. Y no nos olvidamos de los bajos, como dijimos. También le hemos hecho una limpieza a fondo y un detallado con el producto que os he indicado antes, para que quede todo bien limpito. Comenzamos con el montaje. Lo primero que he puesto ha sido el bombín de freno. Muy simple, ponemos por detrás los dos tornillos que lo enganchan, la tubería y ya está. Seguidamente, donde estoy marcando con el dedo, vemos esos puntos donde apoya la zapata. Ahí tenemos que echar grasa consistente, unos pegotitos, porque si no, cuando frenamos nos chirriará, y es porque roza con unos taquitos de goma que hay ahí. Siempre un poquito de grasa. Como podemos ver, ya está el conjunto montado entero. No tengo imágenes o vídeo del montaje, ya que tenía el trípode y no podía estar metiéndome en medio con la cámara para ver cómo se montaba. Entonces simplemente
igual que desmontamos, al montarlo tenemos que meter los dos pasadores con los muelles, y una vez que enganchamos abajo metemos los pasadores, y eso quedará fijado. Lo ponemos arriba con las dos pestañas que van a los bombines y ya está, no tiene más complicaciones. Pero sí que os recomiendo encarecidamente que compréis el kit que viene premontado, que viene simplemente todo ya hecho con sus muelles, con un taco de plástico debajo para que simplemente lo coloquéis, quitéis ese taco de plástico y lo enganchéis abajo. Es mucho más cómodo. Yo esto lo tuve que hacer con dos personas porque si no era imposible abrir las zapatas para poder meterlo tú solo. Eso como recomendación. No te ahorras, te ahorras a lo mejor 15-20 euros, que bueno, depende del país que estés y no tienes euros, pero vamos, que no es mucho más dinero para el esfuerzo que cuesta. Y para terminar, pues ponemos el cubo de en lo que es el rodamiento del buje. Yo lo que he hecho ha sido limpiarlo todo lo que he podido y engrasarlo un poquito por dentro con grasa consistente para evitar pues que la grasa reseca y tal pues se quede dentro. Entonces lo he limpiado un poquito y le he echado grasa consistente. Simplemente ponemos su tuerca y ya tendríamos el tambor montado. Una vez que tenemos montado el tambor, procedemos al purgado. Básicamente consiste en sacar el aire del circuito de frenos. En esta operación necesitamos un compañero que se siente y nos bombee el pedal de freno para, mientras que nosotros abrimos el purgador, sacar el aire hasta que salga totalmente líquido, fluido y sin aire. Para no alargar más este vídeo, no voy a explicar con detalle lo que es el purgado. Si se tienen dudas o se necesita otro vídeo más aclaratorio, pedirlo en los comentarios para realizar un vídeo concreto de cómo realizar el purgado. Y para despedir este vídeo vamos con unas fotos del antes y después para ver el cambio radical que hemos conseguido con el trabajo. También comentar, en las fotos que se puede ver en el paso de rueda, eso blanco, como comentaba antes, eso es sal, que se ha quedado incrustada y por mucho ya que le dabas con agua tenías que frotar, darle bien porque si no se queda y eso daña muchísimo la chapa. Y unos consejos finales es que tener muchísima precaución siempre al levantar el coche, poner bien las borriquetas y no lo hagáis con un gato hidráulico y ya está, o de mala manera, porque como se caiga el coche vais a dejar de ser mis suscriptores y no me apetecería. Entonces tener mucho cuidado. En el tema de las zapatas, como dije, comprar el kit que viene montado, porque si no os va a costar muchísimo y no vais a poder hacerlo solos. Y por lo demás, cuando hagáis el purgado, tener cuidado de que el nivel nunca baje del mínimo. El nivel de líquido de frenos tiene que estar siempre al máximo. O sea que cuando hagáis el purgado, revisar el nivel de líquido de frenos. Y hasta aquí este vídeo. Espero que os guste y como siempre, pues suscribiros y esas cosillas si os ha gustado. Hasta la próxima.